Ya, buenas tardes. Mi nombre es Pamela Valenzuela, directora del Magíster en Ingeniería Ambiental, y le doy la más cordial bienvenida a este nuevo webinar titulado Cierre de la minera Caparrosa de Tierra Amarilla. Este evento lo realiza el Magíster en Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería y el Centro de Minería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. A continuación, dejo con ustedes al director del Centro de Minería, don Jaime Morales, quien nos dará unas palabras de bienvenida y presentará al centro. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Los presentes que están el día de hoy en este importante webinar que vamos a compartir el día de hoy, ¿cierto? Con dos grandes expositores como Jorge Campos y Alfonso Domeico. El día de hoy estamos contentos como Centro de Minería de poder estar junto con ustedes participando en esta actividad. El Centro de Minería en Mm. cierre de faena. Se cayó la conexión. Jaime, Ahí, ahí, sí, que tengo te con problemas de internet, inestable parece. la, eh, Mm, voy a hablar. no, es poco. ¿Me escuchas, Jaime? Le damos el espacio para que cierre Sí, Jaime, po. sí, eso vamos a hacer. Vamos a dejarlo para el final y así le damos tiempo para que busque una mejor conexión. Bueno, voy a continuar yo entonces. Jaime, ¿me A ver, escuchas ahora? Ya. ¿Sabes que se cortó? ahora, no sé si me escucha. ¿Sabes que se escucha súper cortado? Entonces lo que estamos pensando, Sí, tengo problemas de conexión de internet, me dice el sí, sistema. entonces lo que estamos pensando es que vamos a dar la oportunidad para que busques una mejor conexión, entonces va a dar las palabras de cierre. ¿Te Sí, pero parece? parece que ahí se conectó bien, ¿o no? Sí, ahí cambié el sistema. Ya, bueno, intentémoslo nuevamente. Perfecto, sí, sí. Dale nomás, sigue nomás, Jaime. Intentémoslo nuevamente con tus Bueno, palabras. sí, pues comentaba yo que dar la bienvenida, ¿cierto? A todos por el Centro de Minería. El Centro de Minería, un centro de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso que tiene trabajo tanto en el área de asistencia técnica como también en el área de docencia, especialmente algo relacionado con lo que van a ver el día de hoy, con ese postítulo en cierre de faena minera, en los cuales, ¿cierto?, desarrollamos todas las actividades dentro de lo que corresponde a las normativas actuales del centro, digamos, de lo que es un cierre de faena minera. Así que mis palabras son de bienvenida, que disfruten el día de hoy este webinar con los dos grandes profesionales que van a estar a cargo hoy día, Jorge y Alfonso. Así que muy bien, así que por favor continúen y bienvenidos a este webinar. Muchas gracias, Jaime, por tus palabras y sobre todo por la presentación del centro que de alguna manera es muy destacable toda la acción que lleva en nuestra universidad y por supuesto le extiende a toda la comunidad. Bueno, yo les voy a presentar muy brevemente el magíster en Ingeniería Ambiental, que es un programa profesional que reúne las diversas disciplinas de la ingeniería y se enfoca en consolidar una formación sólida e integral en competencias y conocimientos en las diferentes disciplinas de la ingeniería ambiental, preparando a sus egresados en el desarrollo de proyectos que lleven asociado un impacto ambiental en las etapas de identificación, evaluación y gestión,
mediante un enfoque sistémico e integral de las distintas disciplinas que conforman esta área. De esta manera, nuestros graduados propondrán alternativas de control, seguimiento y mejora de carácter medioambiental en cualquiera de las etapas de diseño, construcción, puesta en marcha, operación y cierre de los proyectos, fundamentadas en aspectos normativos, tecnológicos, económicos, sociales y éticos. Ya abarcaremos dos líneas de desarrollo, como son la de manejo de la contaminación ambiental, enfocada a la aplicación de acciones y procesos que permiten reducir o eliminar la presencia de contaminantes en el medio ambiente a través de tratamiento de estos, así como también la otra línea es de innovación y desarrollo ambiental, en la cual se realizan acciones destinadas a la protección del medio ambiente y la preservación de la salud mediante la aplicación de la ingeniería. Para lograr todo esto, trabajamos en diferentes asignaturas disciplinares como son calidad del aire y control de la contaminación atmosférica, tratamiento de aguas y residuos líquidos, remediación ambiental de sitios contaminados, eficiencia energética, entre otros. Además, contamos con asignaturas optativas y los talleres de graduación para el proyecto final. Hoy nos reúne un tema muy relevante, inédito en nuestro país, como es la ejecución de un fallo que ordena el cierre de una faena minera, que presenta un nuevo desafío complejo, que exige una respuesta coordinada entre el sector público, privado, y requiere soluciones técnicas que satisfagan las exigencias legales, ya que es un problema ambiental grave que involucra a la sociedad civil, la biodiversidad y la economía del país. Como lo veremos en la presentación de nuestros relatores a continuación. Bueno, tal como lo adelantaba Jaime, hoy nos acompañan dos expertos en estos temas. Voy a comenzar presentando a Alfonso Domeyko Letelier. Él es abogado de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho, LLM, Derecho Regulatorio, de la Universidad Católica y diplomado en Gobernabilidad y Gestión Territorial, en el Instituto Estudios Urbanos de la misma casa, entre otros estudios que tiene. Cuenta con 25 años de experiencia en asuntos legales relacionados con mercados públicos regulatorios, minería, bienes públicos y recursos naturales. Fue fiscal jefe del Ministerio de Bienes Nacionales entre el año 2010 y 2014 y director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, SENAGEOMIN, entre los años 2018 y 2022. En dichas instancias participó dirigiendo la evaluación y aplicación de normativa legal para el desarrollo de proyectos mineros y de infraestructura, participando también en numerosos procesos de planificación, discusión e implementación de políticas públicas y normas legales relacionadas con el desarrollo de la industria minera, incluida la del litio. Entre otros cursos de derecho en los cuales ha impartido en diferentes universidades, es profesor del curso de permisos para el uso de bienes públicos de la Universidad Católica y del curso de concesiones mineras en el Magíster de Derecho Público en la Universidad de los Andes. En el sector privado, ha trabajado en reconocidos estudios jurídicos, siendo actualmente socio del estudio Net Legal, dedicado principalmente a la asesoría de asuntos mineros y regulatorios. Muy bienvenido, Alfonso, y muchas gracias por unirte a este webinar. Por su parte, Jorge Campos Guala es ingeniero de minas con más de 20 años de experiencia profesional. Ha desempeñado roles de liderazgo de equipos técnicos en organismos reguladores como SENAGEOMIN y en consultoras nacionales e internacionales como MIMA, Golder y Arcadis, liderando proyectos de consultoría e ingeniería de cierre minero para grandes empresas mineras globales como BHP, Codelco, Anglo American, Teck, Antofagasta Minerals y Glencore, entre otros. Actualmente es gerente técnico y consultor senior de cierre de minas en AGEL Consultoría en Minería. Y además es consultor del Banco Interamericano del Desarrollo para proyectos de cierre de minas en LATAM.
y es un activo colaborador del Centro de Minería de nuestra universidad. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación que nos vas a realizar y sobre todo por exponer este tema. A Mm, continuación, los dejamos con ustedes para que nos presenten la charla del cierre de la minera Alcaparrosa de Tierra Amarilla. A todos los participantes los invitamos a dejar sus preguntas en el chat, las que serán respondidas por nuestros relatores al final de la presentación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Pamela. Agradecemos junto a Alfonso la invitación de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, el Centro de Minería, de quienes somos colaboradores hace rato, y del Magíster en Ingeniería Ambiental. Así que muchas gracias. Vamos a contarles, lo que vamos a hacer es hacer una pequeña introducción presentando el caso, tratando de mostrar los hechos, digamos. Luego una revisión del fallo en clave jurídica, naturalmente, que era Alfonso Domeyko, y luego queremos discutir en clave de cierre las implicancias técnico-ambientales que tiene ese fallo, y al final probablemente la parte más importante y más interesante casi siempre, que son las preguntas. Así que vayan anotando sus preguntas en el chat y las que no alcancemos a contestar ahora las vamos a contestar probablemente por correo. Así que esos somos nosotros, ya nos presentaron. El caso es este. La mina Alcaparrosa es un proyecto que está en Tierra Amarilla, en la región de Atacama, en Chile, que explota cobre, explota un yacimiento de cobre por método subterráneo. Para los más minero, un sublevel stopping con tiros largos, eso va a ser relevante a la hora de analizar la situación. El día 30 de julio del 2022 se produjo una subsidencia, un socavón, como se dice por acá, que es la foto que ustedes ven ahí, en la superficie, ¿cierto? Ubicado en un área que está directamente sobre la explotación minera, más particularmente en el denominado caserón Gavi 4, que también va a ser muy importante para establecer la relación causal entre una cosa, entre la explotación y el socavón. En lo concreto, se produjo este hundimiento por cuanto hubo una conexión hidráulica entre el acuífero del río Copiapó y la mina, provocando el ingreso masivo de agua proveniente de dicho acuífero. Desde el punto de vista gráfico, la situación es esta. A la izquierda, esta es una imagen, dos imágenes que son bastante más gráficas, ¿no? De un análisis que hizo el Servicio Nacional de Geología y Minería, y a la derecha un peritaje hecho por el Departamento de Geología de la Universidad de Chile, ambos de 2023, que dicen esencialmente lo mismo, ¿cierto? Que había un nivel de agua, que al producirse el hundimiento de esta zona, esa agua que era del acuífero se desvió y se fue a las labores subterráneas, que son bastante grandes. Esos son caserones vacíos, o sea, espacios vacíos donde había cobre que se extrajo, ¿cierto? Con este método subterráneo de sublevel stopping, y con ocasión de eso, entonces, ambos dicen más o menos lo mismo, que se produjo una depresión en el nivel freático y que se fue el agua eh, hacia las labores subterráneas. Eso es en lo concreto, son hechos que están establecidos en el proceso, no fueron materia de gran controversia, así que por eso presentamos el caso de esta manera. Esa es la situación, digamos, o el planteamiento del problema, como diría un profe. Don Alfonso, el análisis del fallo. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Católica, al Centro de Estudios Mineros. Muchas gracias, Pamela. A ver, desde lo general, yo quiero hacer este análisis por el tiempo de una forma conceptual, ¿no es cierto?, respecto a los criterios que ha aplicado el Tribunal Ambiental respecto al daño. Que eso es lo interesante, yo creo que podamos analizar. Primero, esta es una sentencia que se produce o se dicta con ocasión de una demanda que presenta el Consejo de Defensa del Estado en contra de la compañía minera Ojos del Salar, que es la operadora de la mina Alcaparrosa, y que lo que busca es, con esta demanda del Consejo de Defensa del Estado, es una reparación del daño ambiental con ocasión de los efectos del socavón o de la subsidencia que ha explicado someramente Jorge Campos. ¿Se puede avanzar, por favor?
¿Qué es lo que vemos en esta fallo? Primero, ¿no es cierto?, hay un análisis legal respecto a qué se va a considerar como un daño ambiental. Acuérdense ustedes, para los que están en el magíster, no todo daño en el ambiente, ¿no es cierto?, va a generar la responsabilidad ambiental. Hay que atenerse a lo que dicen las normas y también vamos a ver que hay también criterios que han ido generando tanto los tribunales de justicia como también la jurisprudencia de los propios tribunales ambientales. Primero vemos, ¿no es cierto?, en la ley 19.300 dispone el artículo 2 que es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferior al medio ambiente a uno o más de sus componentes. Una definición bastante amplia. Luego agrega el artículo 3, el que culposa o dolosamente cause daño al medio ambiente estará obligado a repararlo materialmente, a su costo por supuesto, e indemnizarlo en conformidad a la ley. O sea, y luego tenemos el que culposa o dolosamente cause daño ambiental, responderá el mismo en conformidad a la presente ley. Por lo tanto, lo que hay que tener claro es que lo que busca esta demanda por daño ambiental, en primera medida, ¿no es cierto?, es la reparación de ese daño, la reparación y también la indemnización, pero sobre todo es la reparación, eso no hay que perderlo nunca de vista. ¿Qué es lo que dice? Que también dice que la responsabilidad del daño ambiental se configura como un instrumento de gestión ambiental destinado a establecer la obligación de reparar materialmente cualquier pérdida, disminución, detrimento, menoscabo. ¿No es cierto? Lo considera como un instrumento de gestión ambiental. Eso es bien interesante porque luego vamos a tener este fallo, y ahí yo tengo algunas observaciones, como un instrumento en que va a determinar una serie de acciones y obligaciones que va a tener que desarrollar el operador minero para poder reparar este daño ambiental que ha generado este detrimento al medio ambiente. ¿Qué es lo que requiere, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ley y lo que también expone el fallo, para que exista esta configuración del daño? Primero, tiene que haber una acción u omisión, un comportamiento activo o pasivo de la gente, que va a quedar demostrado en el fallo. Luego tiene que existir una producción de un daño ambiental. Vamos a ver cuáles son las características también de ese daño. Tiene que haber imputabilidad del daño a culpa o dolo. Eso va a tener, ¿no es cierto?, un efecto respecto a este fallo o a los efectos del fallo del Tribunal Ambiental, pero también podría tener efectos penales, ¿no es cierto? En el caso de que existiera un dolo, podría tener un efecto penal. Por lo tanto, es bien importante poder distinguir eso en uno u otro caso. Y debe existir, por supuesto, en todo, como en toda acción de control de daños, ¿no es cierto?, una relación de causalidad. Tiene que haber una consecuencia directa entre la acción o la omisión culpable o dolosa del agente. ¿Qué es lo que dice también la ley? La ley del artículo 52 establece que hay una presunción legal de responsabilidad por el daño ambiental. ¿Qué quiere decir? Que hay una presunción legal en que el imputado, el que es acusado de generar ese daño, va a tener que desvirtuar esa presunción. Se cambia en definitiva la carga de la prueba. Él tiene que demostrar de que no es el responsable, no cuando hay, ¿no es cierto?, un caso normal en que quien me acusa debe demostrarlo, ¿no es cierto?, que me está juzgando o que me está demandando, va a tener que demostrar esa relación de culpabilidad. ¿En qué consiste esta presunción? En los casos en que existe un daño, pero que haya una infracción o dentro, ¿no es cierto?, de un contexto de infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisión, a los planes de prevención o de descontaminación, a las regulaciones especiales para los casos de emergencia o a las normas sobre protección, preservación o conservación ambiental. O sea, en definitiva, existiendo daño y existiendo infracción a cualquiera de este tipo de normas e instrumentos ambientales, existe, ¿no es cierto?, esta presunción legal de responsabilidad de daño respecto a lo cual en dicha situación va a ser ese imputado, como dijimos, quien va a tener que demostrar que él no es el responsable, bueno, en el caso que no lo sea, por supuesto, pero es la carga de la prueba, finalmente, para entenderlo de forma correcta. Vamos, Jorge. Ahora, ¿cuáles son los alcances de ese daño ambiental? No es cualquier daño, no es cualquier tipo. Tiene que haber una afectación significativa al medio ambiente, tiene que haber una afectación a los elementos bióticos y abióticos naturales o artificiales de diversa naturaleza, como las interacciones.
debe ser significativa. No hay una definición de qué es lo que es en la ley, de cuáles son las características de este daño. Es un concepto finalmente indeterminado y por eso es la jurisprudencia en la que ha ido definiendo qué es lo que son los elementos que configuran el daño ambiental. Y esto también lo señala el fallo. La Corte Suprema ha ido estableciendo a lo largo de diferentes fallos elementos objetivos para ir determinando cuáles son los alcances de ese daño ambiental. Acá hemos expuesto algunos de ellos, como la duración de ese daño, la magnitud o intensidad, la cantidad de los recursos afectados, la extensión del daño, la reversibilidad o irreversibilidad de ese daño que se ha generado, ¿no es cierto? Es un daño que a lo mejor tuviera un efecto acotado en el tiempo, podría a lo mejor no ser caber dentro de esta responsabilidad, la capacidad de reemplazo de los recursos afectados, capacidad de tiempo de regeneración, calidad o valor de los recursos dañados, efectos en el ecosistema, dimensión y zona geográfica, efectos físicos o materiales y situación general del medio ambiente. ¿Vale? Es decir, ustedes pueden ver que son elementos que son y se han ido desarrollando y que de alguna manera dimensionan o le dan una estructura, un marco para poder definir y para que también el tribunal, en este caso, ¿no es cierto?, la judicatura pueda tener estos elementos para también apreciar y evaluar si los hechos que se están estudiando, se están analizando, constituyen un daño ambiental. Los tribunales ambientales también han agregado a estas definiciones o a estos parámetros que ha establecido la Corte Suprema otros criterios o otros elementos que deben ser también considerados para efectos de acreditar el daño o evaluar este daño y que, como ustedes pueden ver, son un poco más sofisticados tal vez que los que ha dispuesto la Corte Suprema en función, yo diría, de la especialidad que tienen los tribunales ambientales también. Y ahí vemos el servicio de la función ecosistémica del área que ha sido afectada, la identificación de los ecosistemas cuando son altamente vulnerables, cuando existe una alteración de hábitat para especies endémicas, afectación o generación de un riesgo significativo de la salud de las personas, presencia y concentración de metales pesados y otros elementos potencialmente contaminantes, y cercanía a fallas geológicas y la existencia de acuíferos en el lugar afectado. Estos son algunos, ¿no es cierto?, de los elementos, de los riesgos que tienen que ser evaluados y tenidos en consideración para efectos de poder determinar la existencia de ese daño. Y son a lo largo del fallo, que por tiempo no vamos a poder ver uno a uno, los que el tribunal va desarrollando respecto a las pruebas, a los informes, a las evaluaciones que ha realizado para poder determinar la culpabilidad o no y la responsabilidad de la mina en este caso, en esta situación. ¿Qué es lo que dice el fallo? ¿Ah? Yo, por tiempo, como hemos dicho, y Jorge va a ver algunos de los casos más específicos de las evaluaciones, pero ¿qué es lo que dice el fallo en términos bastante generales? Primero, es acoger la demanda de reparación del daño ambiental y ordena, ¿no es cierto?, a la mina, a Minosal, a repararlo materialmente. ¿Qué es lo que dice el fallo? Básicamente, yo lo voy a, en un resumen, dice, se acredita el daño ambiental con ocasión de la operación de la faena que generó la conexión hidráulica no natural entre el acuífero del río Copiapó y la mina, lo cual provocó un vaciamiento de sus aguas, modificación de la morfología y dirección del flujo. Hay un cambio en la calidad biológica de las aguas y hay cambios permanentes desde la estructura hidrogeológica y de funciones esenciales del acuífero que incluyen, ¿no es cierto?, funciones como ser el proveedor de servicio ecosistémico en el área. Tiene, en definitiva, un análisis de cada uno de los elementos que vimos que ha ido fijando la Corte, los propios tribunales ambientales, para efectos de poder determinar la culpabilidad y también determinar, ¿no es cierto?, el alcance que han tenido los efectos de esta rotura de la cuenca y ese vaciamiento de las aguas del río. Vamos, Jorge. Vamos a ver acá algunos temas muy específicos, ¿no es cierto?, para que podamos ir identificando qué es lo que determina la causalidad directa de entre las acciones
de la sobreexcavación del caserón Gavi 4, que fue donde se produjo esto, como una causa directa de esta conexión artificial y la posterior colapso. Vamos, Jorge. La magnitud del daño, el tribunal, perdón, dice, ¿no es cierto?, la pérdida masiva de agua, la modificación estructural de la base del acuífero y la alteración del flujo constituyen una afectación grave que excede la capacidad de generación, y esto impacta en la funcionalidad de todo el sistema hídrico en el sector. Vamos al próximo. Y en cuanto a la significancia, dice, es significativo porque afecta la vulnerabilidad del acuífero del río, esto en atención a la escasez hídrica, a la pérdida de servicios ecosistémicos, como al abastecimiento de agua para el consumo humano, y también señala que es un efecto o una consecuencia de esto que es irreversible en el tiempo, y esto va a afectar temporalmente el funcionamiento de la cuenca. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Si es reversible o no irreversible. En este caso señala que no es irreversible. ¿A qué la condena? ¿O qué dice? Bueno, sí, ¿a qué lo condena? ¿No es cierto? A la reparación del daño, como dijimos, al cierre definitivo y permanente, y establece un catálogo de medidas de compensación. Ahora, respecto a esas medidas de compensación, la ley no señala cuáles son específicamente los criterios que se deben establecer para esa compensación, pero sí lo que hace el fallo es adoptar el DS-30, que es el reglamento sobre programas de cumplimiento y planes de reparación, en el cual se debe establecer la idoneidad de las medidas, la eficacia, y en función de eso los plazos y los fundamentos técnicos. ¿Qué es lo que ordena este fallo finalmente y que vale la pena, a mi juicio, en este caso, comentar, en atención a que este es un seminario o un conversatorio que estamos refiriéndonos precisamente a los cierres? Es el cierre definitivo y permanente de la faena minera Alcaparrosa. El eje número 1 dice recuperar la estabilidad física y química del acuífero del río Copiapó, ¿no es cierto?, a una condición similar a la existente previa a la intervención. Ahí hay, ¿sí?, algunos alegatos, ¿no es cierto?, de Minosal, o varios, ¿no es cierto?, dentro del juicio, dentro del proceso, en que ellos dicen, mire, estos efectos son temporales y son acotados. Dice, yo si adoptara todo esto me demoraría casi 60 años si adoptara todas las medidas que me están aplicando. Acá ellos consideran que esto podría haber, ¿no es cierto?, una recuperación, y dice, todas estas medidas no van a afectar o no van en la línea de la recuperación ambiental del área. Eso es lo que están diciendo. Ahora, en cuanto a ese cierre definitivo, yo entendería que es un cierre definitivo y permanente en la medida de que se cumpla con la norma y que se cumpla con el fallo. Yo sé que ha habido otros casos, por ejemplo, han habido otros fallos en que se ha discutido si es que esa orden del tribunal de cierre es un cierre que es permanente en el tiempo, no obstante existan otros permisos a futuro. Acá se entiende, de acuerdo al fallo mismo, que es un cierre permanente en la medida que se dé cumplimiento a los permisos. No hay una sanitización del área en que no podría existir en ningún momento futuro, yo entendería, algún tipo de actividad. En la medida que se cumplan estas medidas, ¿podemos ver las otras, Jorge, por favor? El relleno, la subsidencia, hay una serie de programas en materia de seguridad pública, de seguridad hídrica, perdón, hay construcción de lagunas de infiltración, hay una medida ahí que un poco me cuesta entenderla, que es el traspaso e inhibición de derechos de aprovechamiento de agua a la comunidad. Es un poco, yo creo que es más punitivo eso que respecto a la reparación del daño. Hay propuestas también de planes de monitoreo. Vamos, Jorge, la otra. Hay obligación de divulgar información a la comunidad y también seguimiento de estado de cumplimiento de las medidas. Ahora, como observación general, bueno, y esta medida del FAE, mantener la medida cautelar de suspensión temporal y provisional, que es un poco lo que estábamos hablando recién, ¿no es cierto?, respecto a la medida de cuánto debe durar este cierre, si es eterno, si es eterna la palabra, ¿no es cierto?, o es solo mientras o durante el periodo en que se ejecuten todas estas medidas. Si yo ejecutaba todas estas medidas, ¿puedo o no puedo volver en el futuro
a presentar nuevos estudios, nuevos estudios de impacto ambiental que me permita desarrollar un nuevo proyecto. Yo entiendo que sí, ¿ah? De acuerdo a la redacción del fallo, yo entendería que sí. Eso sería en el menor tiempo, como lo ha solicitado Pamela, poder exponer este fallo que está a disposición de ustedes, está en la página web, pero es interesante entender y evaluar cómo el propio tribunal, de acuerdo a estos criterios que hemos expuesto, ha podido ir enmarcando cada uno de los efectos que generó este socavón y cuáles son las consecuencias que tiene directa en el ecosistema, en el funcionamiento hidrogeológico de toda esa área y también cuáles son los efectos respecto a los seres humanos, a las comunidades regantes, a las comunidades de personas que también han participado como terceros coadyuvantes en este juicio. Eso es en muy pocos minutos los comentarios que se podríamos hacer a este fallo. Da para 4 o 5 tesis. Gracias, Alfonso. Eh, Quisiéramos presentarle ahora desde cuáles son las implicancias técnico-ambientales, o más bien la mirada desde el cierre de minas del fallo, ¿cierto? Nosotros vamos a dejar suficiente espacio para las preguntas, pero igual, colegas, les pedimos que las vayan haciendo y vamos a tener una especie de palabras al cierre de la presentación. Ordenando las ideas, bueno, esto nace en realidad, decir, bueno, ¿cómo hacemos esto? Porque una cosa es lo que diga el fallo y otra es cómo se materializa, ¿no? Y desde la perspectiva del cierre, un orden, una secuencia un poco más natural, eh, tratando de traerlo al plano terrenal, digamos, debiera, a nuestro juicio, desarrollarse primero el diagnóstico técnico-ambiental del acuífero, ¿cierto? Porque necesitamos dimensionar el daño y los riesgos que está expuesto la faena en su conjunto, o una parte de ella al menos, en el periodo postoperacional, ¿cierto? Porque hay que fundamentar las acciones de reparación, no nacen de un simple catálogo. El cierre definitivo y permanente, coincidimos en ese sentido, en que está orientado a presentar y ejecutar un plan de cierre que tiene el corazón en la reparación del daño, pero que en ningún caso esteriliza la posibilidad de en algún minuto en el futuro volver a explotar el área. Eso es bien relevante, al menos desde nuestra perspectiva de minera, digamos. Y ese plan de cierre o proyecto de cierre, como ya van a ver, debe ajustarse a la ley de cierre de minas chilena, ¿cierto? La ley de 1551, y suponemos que a la RCA, o las RCA y los permisos ambientales que aplican en este punto. Hay que el cierre de minas de Chile se aboca esencialmente a tres cosas: a la estabilidad física, química y a la constitución de una garantía financiera. Por lo tanto, en ningún caso abarca la totalidad del cierre de una mina. Dentro, o como contenido importante dentro de ese plan, tiene que existir el relleno técnico de la subsidencia, se lo ordena de manera prescriptiva el tribunal, la construcción de lagunas de infiltración, la compensación de seguridad hídrica que mencionó Alfonso, y seguramente, porque así va a terminar siendo, una vez que se dimensione el daño, todas las otras acciones de reparación que sean necesarias. Hasta ahora se ha discutido latamente el volumen de agua, ¿cierto? La cantidad que se perdió. No hay gran desarrollo respecto a la calidad de esa agua, pero sí uno debiera entenderla incorporada porque se refiere a agua que finalmente termina en consumo humano. Es un programa de mantención y monitoreo y la difusión a la comunidad. Eso debería ser más o menos el orden de las ideas, digamos, como lo pusimos acá. Había cuenta que la participación de la comunidad, que es un tema súper complejo, y que tiene muy poco desarrollo en Chile en materia de cierre, probablemente cruce todas las acciones y las actividades. Entonces, bueno, desde el punto de vista del cierre, ¿cómo se hace esto? Esa era un poco la pregunta. Queremos tratar de contestarla. Cuando ordena el tribunal que se haga un diagnóstico técnico ambiental del acuífero, porque busca dimensionar el daño y definir las acciones o fundamentar las acciones de reparación del punto de vista de la cierrología, digamos, probablemente sea identificar las brechas, complementar, integrar y sistematizar lo que denominamos la base de conocimiento. Sin eso no hay nada que hacer.
Si no conocemos la condición del acuífero y en general la condición geomecánica, para evitar que se vuelva a caer, o se vuelva a producir otro socavón, que si no hay otro, y un montón de otras componentes o materias técnicas del cierre, no vamos a poder hacer el diagnóstico técnico ambiental del acuífero. Así es que harto trabajo y mucho estudio. Dimensionar el daño significa entender cuál es la afectación significativa, rellenar ese socavón, ¿cierto? Porque necesitamos fundamentar las acciones de reparación formales y eso tiene un correlato bien en lo que aún no ha ocurrido, pero que supone riesgos o puede suponer riesgos a futuro, que son los riesgos asociados al cese de la operación total, o sea, que esto finalmente deje de operar completamente para prevenir impactos posteriores, porque a la compañía, ni a la comunidad, ni al regulador, ni al medio ambiente le sirve que en 20 años más volvamos a tener otro episodio similar. Por lo tanto, eso debe enfocarse en la línea de no solo dimensionar el daño actual, sino que debiera ser, al menos desde el punto de vista de la experiencia del cierre, en evaluar los riesgos futuros, porque también hay que fundamentar las acciones de reparación, slash, acciones de cierre. Entonces, cuando ordena presentar un plan de cierre, ordena dos cosas, que las mencionó Alfonso, que son presentar el plan de cierre y ejecutarlo. Vamos por el lado de presentar el plan de cierre. Hay que definir objetivos de cierre. No podemos tener un plan si no sabemos para qué. Y como la base de conocimiento, queda un rato todavía para definir objetivamente, de manera trazable, de manera fiscalizable y verificable, los objetivos SMART, que se denominan los objetivos de cierre, ¿cierto? Y luego los criterios que van a permitir asegurar que se ha cumplido. Este es el corazón probablemente de la discusión que tenemos acá. Luego, luego que tenga todo eso, desarrollar un proyecto de cierre como tal, como un proyecto minero cuyo foco central es en la reparación. Por lo tanto, se va a deber desarrollar el ciclo de vida completo de un proyecto como tal. Un estudio de perfil, de prefactibilidad, factibilidad, de ejecución, el seguimiento, el cual apoya en el proyecto de cierre. Ya no es un permiso, es un proyecto. Salió del ámbito, se enmarca en el ámbito regulatorio y de la sentencia, evidentemente, este fallo, pero es súper relevante destacar que esto se transforma en un proyecto que debemos desarrollar. Y aquí ya hay varios años de desarrollo entre lo que hemos mencionado hasta ahora. Por supuesto, aquí viene una materia que es especialmente discutible, diría yo. A nuestro juicio, debiera gestionar los permisos ambientales y sectoriales que las medidas de reparación requieran. Hay casos súper concretos y conocidos en la industria de cierre, de sanciones que ordenan cierre, que por la naturaleza o los contenidos, el contenido concreto de los fallos o sentencias, según corresponda, no permiten ser ejecutados. Por lo tanto, nuestra visión es que en la medida que esto pueda tener una gobernanza adecuada, va a poder ejecutarse y efectivamente se va a poder lograr una efectiva reparación del daño. Y nos preguntamos, bueno, esto tiene que entrar con un estudio de impacto ambiental. Hay casos en Chile donde sí, ha sido así, y eso le ha dado certeza y seguridad tanto a la sociedad, al regulador y al operador minero sobre qué tiene que hacer, porque ya se produce la intervención de todos los que eh, tienen algo que decir, tanto especialmente reguladores y comunidades. Tiene que presentar el plan de cierre como tal, como permiso, y si es así, cientos de permisos, porque es un proyecto minero. ¿Quién lo va a aprobar? Es una pregunta que es súper interesante. Si esto no entra al CIA, ¿quién lo va a aprobar? El plan de cierre como conjunto, el plan de cierre integral. Sabemos, colegas, ¿cierto?, que en la ley entrega al Senagiomin la estabilidad física, química y la garantía financiera, pero eso no incluye todo lo que pide la reparación del daño producido. Por lo tanto, parece razonable que esto ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental. El corazón del plan va a ser la reparación, que es la acción de reponer el medio ambiente, ¿cierto? Y el propio fallo, esto es bien interesante de estudiar y creo que da una salida a la discusión que tenemos acá. El fallo, considerando 208 y 209,
indica que la reparación tiene tres caminos, que es la reparación material, ¿cierto? Que es restaurar la condición similar del componente ambiental afectado, o al menos sus propiedades básicas, y cuando eso no se pueda, lo dice el propio fallo, y lo han dicho también la jurisprudencia anterior, puede compensarlo. Entonces, si no se puede reparar, que sería una muy mala noticia para Copiapó y sería una pésima noticia para la industria minera, habrá que compensarlo. Pero por ahí va entonces el desarrollo de los objetivos de cierre. Vienen varias cosas más muy largas, muy costosas también, que es la implementación material del cierre. Ya no estamos presentando un plan, sino que lo estamos ejecutando. ¿Quién lo va a fiscalizar? ¿Cómo se va a fiscalizar? El tribunal ya no lo va a hacer, evidentemente. ¿Cómo lo va a tratar el minero? Con un contrato EPC, un EPCM. Un poco va a poner toda la cantidad de cosas que hay que ir discutiendo. La difusión a la comunidad solo ordena difundir. ¿Qué rol? Es muy importante aquí discutir qué rol va a tener la comunidad en este proceso de cierre, para este cierre y para todos los otros que vienen. Terminamos, colegas, indicando que si esto se va a hacer o no en el marco de un estudio de impacto ambiental, qué parte realmente van a, o qué rol van a cumplir las partes afectadas o interesadas, los stakeholders, múltiples y numerosos. Ordena un plan de mantención, un programa de monitoreo, súper importante, que esta mantención y monitoreo debe, así dice, debe mantenerse activo hasta el llenado natural de la mina. O sea, todas esas espacios vacíos se debieran llenar hasta alcanzar, superar el nivel donde se ha explotado la mina y alcanzar el nivel anterior. Eso es muchos años, décadas. Cuando uno habla de esto en el poscierre, a perpetuidad nos da un ataque a todos, pero la realidad es que el cierre en el mundo es, en su gran mayoría, con numerosas acciones o actividades o condiciones que que no se consiguen nunca, pero sí se mantienen al menos controlados los riesgos, y eso sí es a perpetuidad. Termino, colegas, mencionando dos cosas. La primera es que en el desarrollo del juicio, el operador minero presentó un proyecto para rellenar el socavón. Súper interesante, muy bien hecho, lo podemos revisar. No pusimos aquí quién lo hizo para no dar demasiadas luces, pero la pregunta es eh, que no sé, esto debe costar unos 15 20 millones de dólares. Ya nos corregirá si hay alguien de la mina por ahí. Pero es bien interesante decir que nos preguntamos, bueno, ¿esto está bien o está mal? En realidad la pregunta correcta no es esa, sino que es preguntarnos si cumple o no los objetivos de cierre, que en estricto rigor son los objetivos de reparación. No sabemos, así que no sabemos si el proyecto está bueno o está malo, pero sí sabemos que no está bueno porque no sabemos cuáles son los objetivos, que es el corazón, de nuevo, de todo lo que se va a desarrollar. Este proyecto va a tardar, la experiencia internacional dice que deberá demorar décadas, no meses ni años. Hay casos muy interesantes en el Perú, podemos compartirlo a su oportunidad, que ya llevan 20 años y recién se han puesto de acuerdo en qué es lo que hay que hacer. Ah, Así es que creemos que es un tremendo desafío, va a gobernar un poco lo que va a pasar con el cierre en Chile en las próximas décadas. Solo agradecer, colegas, a todos. Alfonso, te paso la palabra y quedamos atentos a las preguntas para ahí tu palabra, lo que quedaste pendiente de decir. Nos quedan para las preguntas. Muchas gracias. Alfonso, no sé si tú querías agregar algo al final de nuestra presentación. Bueno, tengo una observación más general respecto al fallo que a mí me tocó, puede ser formal, ¿ah? Es más formal, en el sentido de que el fallo da una serie de medidas que se deben cumplir en el tiempo, pero es un problema como casi cultural, diría yo, porque yo creo que las tecnologías, los avances, las investigaciones van más rápido que el papel, ¿no es cierto?, que lo que disponga un fallo. Entonces, en dicho sentido, estas medidas pueden ser medidas muy razonables al momento de la dictación del fallo, pero luego tú puedes tener una serie de complicaciones o de mejores tecnologías, o de mejores resultados de los que tal vez pensaba un fallo, o peores resultados también podría tener, diferentes, ¿no? Y eso
entre estos fallos ambientales de reparación es un poco, es muy estructurado. Yo entendería que esto debiera quedar en manos con reglas mucho más generales y que fuera la autoridad ambiental la que pudiera ir ejecutando y desarrollando. Aquí yo veo una persona pregunta cuáles son los parámetros en definitiva para definir si cuando se ha cumplido y deja de ser este cierre permanente. Eso lo va a decir finalmente la técnica, ¿no es cierto? La tecnología que puede acreditar. Yo no lo entiendo así. ¿Ah? A lo mejor el fallo dice, no, mire, usted ciérrelo y dice, y vuelva al estado anterior, y ahí hay también unos alegatos de Minosaki que dice, ¿anterior a qué? ¿Anterior al evento o anterior a que yo comenzara el desarrollo minero? Pues si yo quiere que este quede con un estado anterior, tampoco es la finalidad del plan de cierre. Los cierres en Chile, al menos, nuestra ley es, ¿no es cierto?, la estabilidad física y química, no es volver al estado anterior, a lo mejor es lo que nosotros quisiera, pero no es eso. Eso son otras legislaciones u otros estándares más avanzados. Entonces, ¿cuáles son esos estándares? Yo no lo sé, no lo sé porque es muy técnico y tampoco tal vez lo sabemos ahora. Yo entendería que es cuando se dejaran de producir estos efectos y hubiera ciertas reparaciones, pero una vez que se den ese tipo de circunstancias y exista la tecnología para poder demostrar que yo puedo mantener la explotación sin afectar lo que anteriormente se afectó, bueno, yo entendería que puedo continuar, porque hay que tener cuidado en que no se vaya a afectar también el derecho de dominio que existe, ¿no es cierto?, y las facultades del dominio que te da la pertenencia minera que están reconocidas en la Constitución, en la orgánica, respecto a estas medidas. O sea, vale decir, debo reparar, debe reparar, debe cumplir, debe cumplir, pero no puede ser la no continuación de la actividad minera una pena. Eso yo creo que pena como de castigo, digo yo, ¿no es cierto? No te puede tener un carácter punitivo. Esa es mi impresión. Así que quedamos a disposición de las preguntas, colegas. Debo decir, sí que estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que plantea Alfonso. Usted arregle lo que echó a perder, pero en ningún caso Sí, eh, puede dejar sí, de poder explotarse. Hay recursos. Mm. Quedamos a las perfecto. preguntas. No sé, Pamela, ¿tú nos dices las preguntas Sí, o las leemos? perfecto. Sí, ustedes también tienen acceso al chat por si quieren leerla, pero tenemos varias preguntas y bueno, y también yo tengo otras, pero démosle prioridad a las preguntas de nuestros asistentes. La primera, preguntan cuál es el número de casos para revisarlo supongo que indica en Sí, el Poder Judicial. sí, no, búsquelo en el primer tribunal Primero el ambiental. tribunal Ya, ambiental, pues mira el caparroso les va a aparecer. Lo más rápido es. perfecto. La segunda pregunta, que, bueno, la primera la hizo Cristian Puebla. Esta segunda pregunta la hizo Enrique Toutín Cisternas. Dice, buen día, ¿cómo la ley 21.600 incide en el cierre de minas? ¿Es posible disponer de esta presentación? Ah, no, esa ya la respondimos, la de la disponer. Bueno, aprovecho, me voy a tomar Sí, un segundo. Esta presentación de webinar va a estar disponible en la página web de nuestro programa. Más abajo ustedes podrán ver en el mismo chat las direcciones a cada una de nuestras redes sociales. Bueno, entonces vuelvo a leer la pregunta. Buen día, ¿cómo la ley 21.600 incide en el cierre de minas? ¿quieres parte tú? Es la ley 21.600, ¿está preguntando? Sí. Sí. La ley del SBAF. Bueno, hay varias cosas ahí que van a tener que ver, pero no entiendo mucho la relación, porque es crea el sistema de la biodiversidad, ¿no es cierto? Pero lógicamente que hay ahí relaciones, sí, van a haber relaciones. Mira, yo creo que hay relaciones en el sentido, quizás rápidamente, en que van a subir tal vez, si es que yo hago un cruce de área o cruce de facultades, en que la ley de cierre nuestra es una ley bastante básica, por decirlo, con gran avance para Chile, pero es básica en el sentido que lo que exige es la estabilidad física y química, que esto no contamine las aguas en caso de una lluvia y que esto no se venga abajo cuando hay un terremoto. Eso es básicamente, o cuando hay un evento. Pero no tengo mayores requisitos, mayor exigencia para interactuar ambientalmente o biológicamente con otra, con otro afectación. Eso serían otras leyes. Ahí yo creo que hay que irlo desarrollando, pero es interesante.
Es interesante, súper interesante. Sí. Perfecto, muchas gracias, Alfonso. No sé, Jorge, ¿tú quieres agregar algo más? No, pero sí sugeriría, estoy viendo las preguntas, Yo sorry, tengo, Ya, hay ok. algunas que haya que filtrar, Pamela. Ah, Sí, bueno. eso nomás. Dale tú entonces, sigue tú con la... Ah, ya, perfecto, ¿Sí? perfecto. Señor Domingo, dice, perdón, acá, dice. sí. Gina Roma Serra, gracias Gina. El señor Domingo, ¿podría referirse por favor en relación a la medida de cierre definitivo y permanente? ¿Cuáles podrían ser los criterios de aceptación de cumplimiento para volver a explotar el área? Eso tiene, pasémosle la pata a Es un colega poco lo Alfonso y que, la técnica claro, la veo yo. eso es lo que es un poco lo que dije hace un momento, ¿no es cierto? En el sentido de que uno debiera entender, o el tribunal debiera entender, de que el fallo tiene por fin la reparación, pero no la limitación de las facultades son dos cosas distintas. Yo lo entiendo así por lo menos. No puede haber que sea una suerte de sanción el no poder seguir explotando. Si yo rompí el acuífero y generó un efecto, bueno, yo ir a reparar el acuífero, reparar esos efectos que generaron la rotura del acuífero, no otros efectos, no otras cosas que pasaron antes, tiene que ser eso, enfocado en eso. Y luego de que eso ya haya sucedido, yo debiera entenderse que recupero mis facultades legales de poder seguir con la explotación. Entonces, es una pregunta bastante, una respuesta muy, eso es lo teórico, ¿eh? Es lo conceptual, quiero decir. Sí, desde el punto de vista técnico, una vez definido los objetivos, uno tiene que definir criterios de cumplimiento. Es decir, para ser súper concreto, suponiendo que no es el caso, que se hubiese discutido la calidad del agua, entonces usted contaminó el agua de tal manera, por lo tanto, yo tengo que ofrecer una medida de reparación, ¿cierto? Que es volver el agua a sus cualidades originales, ¿cierto? Por lo tanto, el contenido de sulfato debería ser 10. No, no tengo idea cuánto era, pero 10. Eso es objetivo, verificable. Yo voy, tomo una muestra y la mando a un laboratorio y me contestan efectivamente. Eso se llama criterio de cumplimiento. Lo estoy simplificando, a los colegas especialistas en cierre no me tienen tomate, pero para explicarlo sencillo, entonces una vez cumplido con esos criterios, que siempre son objetivos, siempre son medibles, que se denominan criterios SMART, cumple varios requisitos, entonces uno puede decir, sabe que mire, Senagiomin o autoridad ambiental, yo cumplí con reparar el daño, en este caso a través del instrumento ambiental que se llama plan de cierre. Pero sí, objetivo, criterio de cumplimiento, esa es la manera. Mm. Eh, don Esteban Oye, sí. Péndola, Que tengo una pregunta acá, perdón, Jorge, que me llega de una persona que está muy relacionada con esto, que me dice, ¿por qué creo, perdón, dice, si el fallo considera que Minosal es responsable culposa si es culposa o dolosamente responsable? Ahí hay un voto de la ministra Sandra Álvarez, que ella estima que el actual de Minosal debe ser doloso y no culposo porque ellos conocían o tenían referencia, tenían antecedentes de algunos problemas que finalmente fueron los que generaron esto, ¿no es cierto? Que había infiltraciones en la roca, de agua, y habían algunos problemas, ¿no es cierto?, con las mediciones de los pozos y etcétera, que están en el fallo. Yo ahí, más allá de calificar si es culposo o doloso, yo fui director de Senagiomín y recorrí minas de Arica, Punta Arenas, y en general no es subjetivo, sino que también es objetivo, por lo que les voy a decir. Yo creo que la minería en Chile es responsable. ¿Ah? La ingeniería es importante y uno ve que en general se cumplen las cosas. Y uno ve también los sancionatorios que tienen los mismos autoridad ambiental respecto a la minería, respecto a otras actividades, es relativamente bajo. Pero lo que falla acá es respecto, yo creo que de la gobernanza que se le da a todos estos datos. Nosotros lo hemos visto con Jorge en algunas situaciones, en alguna asesoría, en que hay mucha data, hay mucho conocimiento, pero tal vez falta o falla una instancia en que pueda, ¿no es cierto?, el jefe de la mina tal vez poder exponer de una manera segura cuáles son estas circunstancias y pueda esta mesa determinar cuáles son los efectos futuros de esas circunstancias que se están generando para evitar problemas como el que están teniendo, en que hoy día está la mina cerrada. ¿Ah? O sea, es el peor escenario que tú podrías haber tenido. Si tú querías el tema de la sobreexplotación, que es una de las causales, y hay una discusión ahí si era una sobreexplotación o una sobreexcavación.
Entonces uno dice que son distintos porque en uno extraigo más material y en el otro no, está extrayendo más mineral. Es un poco peregrina a esta altura la discusión porque efectivamente y evidentemente, ¿no es cierto?, lo dicen los hechos, que el hecho de extraer más material, más allá si tenía o no tenía mineral, generó esto. Si la mina que tenía un problema, la administración, bueno, tiene que haber una estructura, tiene que haber un protocolo en que la persona, la exigencia que va a tener ese jefe de mina de producción, tenga en algún momento la posibilidad de levantar una bandera y decir, yo que tengo un cierto riesgo, y se puede evaluar esa producción y se puede evaluar la operación. Entonces, yo no creo que haya una mala fe de ocultar, porque son todos en general ingenieros y saben o debieran saber cuáles van a ser los efectos de esto o los riesgos, pero muchas veces no se dan esas estructuras de gobernanza o de gobernabilidad respecto a esta información, a la evaluación de esa información, a la puesta en riesgo de esa información y cuáles son esas decisiones que se van a tomar y que van a ser informadas al directorio. Acá vamos a ver, este fallo es de septiembre recién. Yo creo que esto tiene para mucho rato, como decía Jorge, en cuanto a la aplicación y en cuanto a otras acciones que van a surgir. Pero eso es importante, cómo se gobierna toda esta información. ¿Quién cuida al vigilante, como dicen los argentinos? ¿Quién cuida a ese guardia? Oye, nos queda un minuto más, tenemos compromiso de terminar a la una, así que a los colegas que han preguntado les vamos a contestar Jorge, a través Jorge, no, nos del podemos centro. extender un ¿Sí? poquitito. Ah, Dale nomás. sí. Sí, no, pero es que tenemos que ir a buscar a los niños al colegio. Ah, Así ya, que, ok. no, no, nada, gracias a Esteban Péndola, Ivana Guzmán, les vamos a contestar, don Ignacio Ojeda, Óscar Arzabún, también, un gusto, Óscar, leerte de nuevo, Ricardo Toro y de nuevo Esteban Péndola, que bien preguntó, les vamos a contestar, así que pierdan cuidado, nos pueden escribir a nuestros correos. Terminamos, nos interesó tratar esto de manera sucinta, no para clausurar la discusión, sino que para abrirla. Y segundo, porque como ya se dieron cuenta, esto va a demorar décadas. Entonces probablemente, al menos yo voy a estar jubilado cuando se logre la reparación de este daño. Por lo tanto, el corazón de lo que hemos querido plantear es lo que acaba de decir Alfonso. La gobernanza para de verdad que la sociedad, que la comunidad, pero la gobernanza de la regulación es esencial para que esto pueda tener un resultado positivo. De lo contrario, le va a causar un problema serio a la industria, la verdad. Si no somos capaces de, como sociedad, hacernos cargo. Le agradecemos en nombre propio y de Alfonso haber estado en este webinar y los que quedaron con preguntas pendientes, mándenlas nomás a nuestros correos que con gusto las podemos contestar. Eso, muchísimas gracias, Pamela, y a la Pontificia Universidad Católica, al Centro de Minería y, por supuesto, al más que interesante magíster en Ingeniería Ambiental. Gracias. Bueno, muchas gracias. Complementando lo que decía Jorge, nosotros les vamos a enviar a nuestros panelistas, a Jorge y a Alfonso, las preguntas para que ellos las completen y luego las vamos a dejar disponibles en la página web. Así que no se preocupen por eso. Y tal vez a lo mejor podríamos hacer un segundo webinar del cierre de Mineral Caparrosa punto 2 ya en marzo, abril del próximo año, cosa de que cuando ya estén de nuevo volviendo los hijos de Jorge al colegio, podamos organizar otro webinar, si les parece. Ya, así que los dejo desde ya comprometidos para el próximo Muchas año. gracias. Gracias. Oye, bueno, Bueno, les no, agradezco. Ah, era dime un Jorge, último comentario Alfonso. solamente que es referir un poco a los planes de cierre, también es un tema que estamos viendo con Jorge, de la importancia también yo trabajé en Senajomín, yo siento que los planes de cierre eran un poco el hermano chico, el hermano pobre, muchas veces dentro de las compañías mineras, en el sentido de que, mire, yo a futuro voy a ver eso y por mientras tirémoslo un poco debajo de la alfombra, vamos a ver en el futuro. Y acá vemos que los efectos finalmente del cierre eh, eh, a un que puede demorar, dice Jorge, 40 años, no sé cuántos años, la mina dijo 60 años. Y eso es tenerlo como un referente para efecto
del cálculo, ¿no es cierto?, de la programación de ese cierre, de la evaluación de ese cierre, de la evaluación económica de ese cierre, de cuánto va a ser del CAPEX total del proyecto, va a ser realmente este cierre. Este es un cierre de emergencia, desastroso, es una cosa que es una hecatombe lo que sucedió, ¿no es cierto? Se secó un río, es algo como bíblico lo que pasó. El porrazo que hay ahí, es una cosa muy grave, pero los efectos y las inversiones y cómo eso afecta la gobernanza y la viabilidad del proyecto es gigantesca. O sea, se acabó el proyecto, se acabó el proyecto, así es simple. Entonces, los planes de cierre y todas las áreas de cierre de las minas, yo creo que con este fallo es importante conocerlo porque toman importancia, ¿no es cierto? Yo creo que toman un peso mucho mayor o mayor relevancia mirar esos cierres, ¿no es cierto?, no solo a través de la ley nacional, que es bastante básica, sino que poder evaluar riesgos desde la realidad, ¿no? Dar un paso más allá de lo que me exige exclusivamente la ley. Porque acá vemos que, yo no lo he visto hace detalle, pero yo les doy firmado de que las medidas del plan de cierre de la mina Alcaparrosa son infinitamente inferiores a lo que está instruyendo la ley. Perdón, el fallo. Y oneroso y todo el cuento. Entonces, eso es interesante también tenerlo en cuenta. Muchas gracias por tus comentarios, Alfonso. Creo que ayudan a poner en contexto y de alguna manera un resumen de la situación que está viviendo, que estamos viviendo como país y que de alguna manera también esto puede ser extrapolable a otras situaciones que pueden ocurrir que no contamos muchas veces con toda la información, pero sería bueno ya empezar a dar a conocer estas situaciones y por eso lo relevante de la presentación de ustedes. Nosotros como programa y como Centro de Minería les agradecemos mucho la buena disposición que han tenido porque debo reconocer lo que nació de parte de ellos, de Jorge con Alfonso, presentar esta problemática, esta situación. Y creo que ha sido un real aporte, porque por mucho nos ha permitido aclarar muy bien y ponernos al día en la situación en la que está. Esta, Esto nos plantea muchos desafíos que debemos abordar de manera responsable. Y qué mejor que hacerlo estando informados, porque si no, no se pueden presentar soluciones adecuadas y sobre todo considerando los plazos, que si bien es cierto, son extensos, como indica Jorge, son rápidos para alcanzar soluciones adecuadas, ¿ya? Y que no sean algo rapidito, como muchas veces se puede hacer en nuestro país. Bueno, Claro. les agradecemos nuevamente a Alfonso y a Jorge y también a todos los asistentes que han estado conectados todo el tiempo, la participación que han tenido a través del chat y bueno, y quedamos comprometidos para una próxima versión. Como les digo, los vamos a estar invitando a través de las redes sociales y por supuesto los correos electrónicos que tenemos de gran parte de ustedes. Les agradecemos nuevamente su participación y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Si tienen dudas o comentarios, la presentación, como les decía, va a quedar disponible y en la última diapositiva están los contactos de nuestros relatores. Por lo tanto, también ustedes los pueden contactar directamente o si no, nos solicitan los contactos directos a través de nuestro correo. Bueno, muchas gracias nuevamente. Esperamos que tengan una muy buena tarde y sigamos en contacto hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.